Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. La mentira es fruto del poder del demonio, y se miente cuando se falta deliberadamente a la verdad, diciendo algo que no es cierto, pero también se miente cuando se oculta parte de la verdad, diciendo algo que es verdadero, pero no de forma completa. Vivimos una época dentro de la Iglesia difícil. Todos sabéis la controversia que hay a raíz de la última exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco, la alegría del amor. Como algunos interpretan el capítulo 8 en un sentido aperturista, rupturista con la tradición de la Iglesia, mientras que otros lo interpretamos creyendo que hay que hacer, como decía Benedicto XVI, una lectura continuista tanto de la tradición de la Iglesia como del Concilio Vaticano II. El capítulo 8 es un capítulo que habla de un problema concreto, el problema de las personas que no deben comulgar porque se encuentran en un estado irregular. Si no estás en gracia de Dios, porque estás viviendo con una persona que no es tu esposo o tu esposa, aunque en conciencia tú creas que tu primer matrimonio ha sido declarado nulo, según la tradición de la Iglesia, no debes comulgar, porque tu primer matrimonio no ha sido declarado nulo. Y por lo tanto, en función de las palabras de Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, la Iglesia siempre ha interpretado que no se debe comulgar. Esa persona no puede comulgar porque no está en gracia de Dios. Como el sacerdote o como cualquier laico, si está en pecado mortal, tampoco debe comulgar. No es que esto sirva solo para los divorciados vueltos a casar, esto sirve para cualquier persona que no está en estado de gracia. Digo que la mentira es, sin lugar a dudas, una seña del demonio, y que hay mentiras que son verdades a medias. Jesús no pudo hacer ningún milagro en su pueblo no natal, él nació en Belén, sino en el pueblo donde se crió, en Nazaret. Y no pudo hacer allí ningún milagro porque la verdad les escocía. Faltaba fe. Mucha soberbia tenían aquellos que le escuchaban y que en lugar de ver los signos que él hacía y dejarse, por lo tanto, iluminar por la verdad, que era Cristo, reaccionaban en contra. Si a este le conocemos, ¿quién es este para decirnos lo que nos dice si es el hijo de María y de José? Se ha jugado aquí con nosotros. La soberbia. ¿Y cuántas veces en nuestra vida tenemos esa soberbia? Esa soberbia que nos impide dejar que el Señor guíe nuestros pasos. Te has equivocado. Tú sabes que te has equivocado. Y sabes que te has equivocado porque tienes conciencia. Y si está bien formada, te ilumina. Y si no está bien formada, la voz de la Iglesia te ayuda a encontrar la verdad. Pero tú te resistes. ¿O cuántas veces Dios se sirve por medio de una persona que está a tu lado y te hace una crítica constructiva?
Y tú, en lugar, con humildad, de acoger lo que el Señor te dice, te rebelas contra esa persona y sacas, como hacen los políticos, el ventilador. ¿Para qué sirve el ventilador? Para mover el aire. Los políticos sacan el ventilador para esparcir la basura que todos tienen. En lugar de reconocer sus culpas, se acuerdan de las culpas, de los errores de los demás. Y nosotros eso lo hacemos también. Somos soberbios, no nos gusta que nos corrijan. Y por eso le decimos al otro, pues anda que tú. En lugar de ser humildes, no reconocemos la luz de Dios que nos ilumina. Yo os comentaba que las verdades a medias, en el fondo, son mentiras. Y cuando la Iglesia habla, por ejemplo, de la misericordia de Dios, queriendo hacer ver que la misericordia significa que Dios lo perdona todo y que no pasa nada si uno peca, eso es falso. Dios lo perdona todo, pero sí pasa si tú pecas. Si pecas, te haces daño. Si tú, como ocurría en este Evangelio, en lugar de acoger la luz de Cristo, te rebelas contra Él, le das la espalda, te rebelas contra el mensajero de Dios que te hace una crítica constructiva, seguirás en el error, seguirás esclavizado, seguirás, por tanto, haciéndote daño y haciendo daño a los que están a tu lado. La misericordia no significa que Dios lo perdona todo y no pasa nada si te equivocas. La misericordia significa que Él, que es rico en misericordia, no nos pagan como merecemos por nuestros pecados, porque es rico en misericordia. Pero esa misericordia en ti debe generar humildad, reconocer tus errores, deseo de cambiar, propósito de enmienda. Pidámosle, por tanto, al Señor que la luz de la verdad ilumine nuestra vida. Y esa luz de la verdad nos llega por medio de tantos instrumentos. Tu conciencia bien formada, una conciencia recta. En segundo lugar, la verdad del Evangelio que ha sido interpretada y transmitida por la Iglesia, por el magisterio auténtico de la Iglesia, a lo largo de estos 2000 y pico años, por medio de las personas que te aman y te quieren y te hacen críticas constructivas. Acoge la verdad que es Cristo, porque Él, que es rico en misericordia, fue enviado por Dios Padre para ser la luz que vino a los suyos, para que los suyos la acojan y, en lugar de caminar en la tiniebla, caminen en la verdad, en la justicia y en el amor. En esto consiste la misericordia de Dios, que, viendo la miseria de los hombres que se habían apartado de Él, envió a su Hijo Jesús para que iluminara nuestra vida, perdonara nuestro pecado y nos elevara a la dignidad de hijos. Seamos agradecidos y seamos humildes, reconociendo a Cristo que viene, a Cristo que es el camino, la verdad y la vida. Y no nos comportemos como sus paisanos, que recelaron de Él porque le conocían, que dieron la espalda al Señor porque les parecía que aquellas palabras eran muy duras. La verdad escuece, pero cura, sana y, por lo tanto, restituye en ti la dignidad perdida. Demos gracias a Dios misericordia, que sale a nuestro encuentro para perdonar nuestros pecados. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.